Creo que vivimos tiempos donde tenemos que estar muy claros en nuestro espíritu Je pense que nous vivons des temps dans lesquels nous devons avoir une clarté dans notre esprit. de qué espíritu somos, ¿no? Como decía Jesús a De los quel discípulos. esprit nous sommes. ¿Eh? Saber dónde estamos, Savoir où nous sommes. saber si, como decía Pablo, Savoir, comme disait Paul, yo quiero ser hallado en él. je veux être trouvé en lui. Si Cristo viene hoy, Si Christ il revient aujourd'hui, ¿en qué punto estamos en dans nuestra quel vida? point moi je suis dans ma vie? Si aún vivimos bajo condenación Si nous vivons sous la condamnation, o si ya hemos recibido a Cristo ou bien si nous avons reçu y la Christ, palabra nos enseña et la parole nous que enseigne no hay ninguna qu'il condenación n'y a aucune condamnation para los que están en Cristo. pour ceux qui sont en Christ. Pero para aquellos que no están en Cristo, Pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, sí que hay una condenación. oui, il y a une Y condamnation. tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que hablar lo que la palabra dice. Tous les conseils de Dieu, tout ce que la parole nous En dit. Hebreos 9:27 dice que está establecido Dans le livre des Hébreux 9, 27, il nous dit qu'il est établi que el hombre muera una sola que vez. l'homme mort une seule fois. ¿Qué dice? Et après, Y después el juicio. le jugement. Entonces, Jesús decía, juro yo que ante mí se doblará toda rodilla. Il a dit, Dieu jure que devant moi tous les genoux vont se plier. Va a haber un juicio de la parte del Señor Il y aura un jugement de la part en du el cual Seigneur Él juzgará, dans lequel il va juger. y aquellos que no estén en Cristo, Et ceux qui ne sont pas en Christ, desgraciadamente, malheureusement, pues se irán al infierno ils vont aller à l'enfer por la eternidad. pour l'éternité. Cuando la palabra habla de muerte, Quand la parole nous parle de la mort, en el idioma original, dans les langues está originales, hablando de una il separación. nous parle d'une séparation. Calcula lo que es esto. Imaginez-vous, Separados de Dios para siempre. éloignés de Dieu pour toujours, En un lugar dans un endroit, donde ya no habrá remedio là où il n'y aura pas la solution en nuestra vida. pour nos Entonces, vies. ¿cuál es el momento donde nosotros tenemos que Donc, poner Quel est le moment dans lequel remedio y tomar las decisiones? nous devons prendre des décisions? Ahora. C'est aujourd'hui. Estamos en el c'est tiempo de la gracia, Nous sommes dans le temps de la grâce, pero reaccionemos mais il faut réagir a lo que el Señor quiere hacer con à ce nosotros. que le Seigneur veut faire avec nous. Vamos a empezar leyendo en el Salmo 51 En lisant dans les psaumes 51, y vamos a ver algo muy curioso on va voir quelque chose de très que curieux decía el rey David. qui disait le roi David. Y si le pondría un mensaje hoy a la enseñanza que vamos a dar, S'il devrait mettre un titre pour l'enseignement d'aujourd'hui, es reconcíliate con c'est Dios réconcilie-toi avec Dieu. Aie la paix avec Dieu. o ponte en paz con el Sois Señor. en paix avec Dieu. Ese es el título de hoy. C'est ça le titre. Hay muchas personas Il y a beaucoup de que personnes no se ven pecaminosas, qui ne voient pas leur situation vraiment devant Dieu, que no ven que hayan hecho nada malo qu'ils pensent qu'ils ont rien fait du para mal. que se tengan que arrepentir. Eso pasa, por ejemplo, en mi madre. Ça arrive par exemple avec sa mère. Y ella se lo cree, o sea, Mais elle pense en vraiment realidad, qu'elle n'a rien fait du yo he mal. sido una buena mujer, Elle a été une bonne femme. he intentado criar a mis hijos Elle a bien, été une bonne mère. he trabajado para que no les faltara Elle a nada. travaillé afin que rien leur manquait. Y es verdad, Et c'est vrai. y es verdad, pero vamos a leer aquí en el capítulo 59, versículo On 5. va voir dans le chapitre 51, verset 5. Decía el rey David, mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjate lo que está diciendo aquí el rey David. Antes de que él tuviera la oportunidad de hacer bien o de hacer mal, Avant d'avoir eu l'opportunité de faire le bien ou le mal, él ya había heredado il avait déjà hérité una naturaleza une nature pecadora. péchereuse. Dice, en pecado me Il a concibió mi dit, madre. j'étais conçu en péché. Entonces las personas no se arrepienten Donc, por les lo que personnes hacen. ne se répondent pas pour ce qu'ils font, Las personas se arrepienten por lo que han sinon heredado. pour ce qu'ils ont hérité Y se arrepienten delante de Dios. devant Dieu. Porque el verdadero Parce que arrepentimiento la véritable repentance siempre mira al Señor. toujours regarde à Dieu. El pecado es rebelión contra Le Dios. péché est rébellion contre Y Dieu. cuando hay un verdadero Et arrepentimiento, quand il y a une véritable repentance, lo vemos en el rey David mismo on le también. voit dans le roi David. Contra ti Contre toi, y solo contra et ti seulement contre he toi, pecado para que j'ai seas péché. justo, para que seas reconocido justo en tu palabra, Reconnu juste dans ta parole. el hijo pródigo. Le fils qui O était sea, el perdu. arrepentimiento nos lleva a mirar al La Señor, repentance nous amène à porque regarder Dieu. el pecado
Parce es qu'en péché, rebelión contra Dios. le péché est rébellion contre ¿Por Dieu. qué los cristianos estamos agradecidos? Pourquoi les chrétiens nous sont reconnaissants? Porque antes de recibir a Cristo Parce qu'avant de recevoir Christ, éramos de los de Romanos nous 3:23. étions comme ceux qui Vamos a Romanos 3:23. 23. Romanos 3:23. Y dice así: por cuanto todos pecaron, ¿qué dicen? Están destituidos Sont privés de la gloria de Dios. de la gloire de Dieu. Habla de todos, Il nous parlait de tous, no de unos cuantos, pas de quelques-uns, no de los que hicieron bien, de los pas que de ceux hicieron qui mal, ont no está bien hablando de agi eso. ou mal agi, El hombre y la mujer, sinon que l'homme et la femme, después de Adán y Eva, après Adam et Ève, ya están fuera, destituidos de la gloria de Dios, privés de la gloire de Dieu, excluidos de su presencia. exclus de sa présence. Pero los cristianos, Mais le chrétien, por medio de la sangre de Jesús, par moyen du sang de Jésus-Christ, hemos podido entrar a su presencia entrer dans sa présence y hemos podido ponernos en paz con on Dios. peut être en paix avec Y en Dieu. vez de estar privados de su Place presencia, d'être loin, privé de sa présence, excluidos de su presencia, exclus de sa présence. ahora formamos parte Maintenant, on est de la naturaleza divina de on Dios a la nature divine. y podemos entrar en su Nous presencia pouvons entrer dans por sa medio de la présence fe cuando queremos, par cuando moyen nosotros de la queremos, foi que nous voulons. como decía el autor de Como Hebreos, dice l'auteur de ces teniendo libertad para on a entrar en el lugar la santísimo liberté pour entrer dans l'endroit très saint por la sangre de Jesucristo, pour le sang de a Jésus-Christ. través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió Du chemin nouvel et vivant qui nous por a medio, ouvert por medio de su cuerpo. par moyen de son corps. Cristo nos abrió el camino. Christ a ouvert le chemin. Entonces, hay dos tipos de personas: Donc il y a deux types de personnes los que están excluidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, exclus de la présence de la gloire y de aquellos que ya están en Dieu. Cristo, Ils sont déjà en Christ. que han podido recuperar esa relación con Dios a través de Cristo. Avoir à nouveau une relation avec Dieu par moyen de Jésus-Christ. Si estás en esta mañana escuchando, Si tu es en train d'écouter, el Señor quiere hacer algo en le tu vida. Seigneur il veut faire quelque chose dans ta vie. Si aún no te has puesto en paz con Él, Si tu n'es pas encore en paix avec el Dieu, Señor quiere que te pongas en le paz Seigneur il con veut Él. que tu règles ça. Que puedas buscar su Que perdón, tu puisses chercher son pardon, que puedas arrepentirte que tu puisses te y, repentir. como os decía, no tanto por lo que hayas Mais hecho, comme on n'a dit, pas autant pour ce que tu sino as por fait, lo que hay en el sinon corazón. pour ce qu'il y a dans les Mira, cœurs. llegó un momento Il est arrivé un moment que Job, que era un hombre íntegro, era un hombre justo, que Job, qui était un homme intègre et juste, llegó un momento que il dijo: est arrivé un moment me aborrezco a mí mismo. dans sa vie qu'il a dit, moi je me déteste à Esto es moi-même. fuerte, C'est fort, pero en realidad mais vraiment, el pecado es le aborrecible. péché, il faut le détester. Y Job mostró esto, ¿no? Et Me, Job, me il a aborrezco a mí montré ça, mismo. je me déteste à moi-même. Entonces, cuando tú aborreces el pecado, Quand tu détestes le péché, es tu as porque la hay, haine contre es le porque péché. hay un arrepentimiento C'est parce qu'il y sincero, a une repentance en tu sincère vida, dans ta vie. el cual Cristo viene a levantarte. Et Pero Christ vamos a vient ver, pour t'élever. vamos a leer aquí en el versículo 21 de este capítulo 3, donde hemos empezado. Pero ahora, 21. aparte de la ley, se ha manifestado la C'est justicia Romains 3, 21. de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora viene el versículo que hemos leído: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la Verset redención 24. que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo la justicia, a fin de que él sea justo y el que 26. justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? 27. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos 28. pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿o es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque ciertamente hay un solo Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? 31. En ninguna manera, sino que la afianzamos. Está hablando el apóstol Pablo, L'apôtre Paul, que por medio de la il ley parle que par moyen de la loi, nadie puede ser personne salvado. peut être sauvé. Ahora, la ley Mais la loi es santa. est sainte. La ley es santa. La loi est sainte. Pero la ley tenía su Mais la loi función. avait un La rôle. palabra dice La parole que la dit ley es la que nos da el diagnóstico. que la loi, c'est celle qui nous donne les Por diagnostics. medio de la ley Par moyen de la es loi, el conocimiento del pecado. la connaissance du péché. En el libro de Gálatas, el apóstol Dans le livre de Galates, Pablo l'apôtre Paul hablaba de que la ley ha sido nuestro ayo, se dit que la loi nous a amenés vers que Christ, nos ha llevado ¿a dónde? nous a amenés Nos ha llevado a Jesús. vers à Christ. Un ayo es un maestro. La ley nos ha llevado a La loi Cristo nous a amenés para que por la fe Christ. podamos entrar a Afin esta que por la gracia. foi, on puisse entrer dans la Entonces, grâce. somos justificados no por las obras de la Nous sommes ley, justifiés non par les œuvres de la loi, sino por las obras de la sinon fe, par les œuvres de la foi, por haber creído pour avoir cru en el sacrificio dans les perfecto sacrifices parfaits de nuestro Señor de Jesucristo. notre Seigneur Y Jésus-Christ. por los méritos de Et Cristo, par les mérites de Christ, nosotros somos nous justificados sommes justifiés con el Señor. avec le Seigneur. Nos habla de una Il redención. nous parle d'une rédemption. Redención tiene que ver con pagar un precio. Ça a une relation, un rapport à Y aunque payer un nosotros prix. hemos recibido gratuitamente, como hemos leído, Reçu gratuitement, Jesús comme on pagó a un lu, precio de sangre. Jésus a payé un prix de sang. Él derramó su sangre Il a por versé nosotros. son sang pour Y a nous. nosotros nos ha sido dado gratuito. Nous a été donné gratuitement. Pero Él pagó un Mais precio lui, de sangre en il su a vida. payé un haut prix. Bueno, justificados por la fe. Justifié par la foi. Nadie podía Personne pouvait obedecer la ley. obéir la loi. Era imposible. C'était impossible. Nadie podía Personne pouvait salvarse porque sauver. obedeciera la ley. Pour obéir la loi. A causa de la carne À cause de la chair, era imposible que c'était obedecieran la ley. impossible d'obéir la loi. Pero hubo uno Mais il y a une que sí que pudo obedecer la ley. qui a pu obéir la loi. Y en esta manera, Et de cette manière, siendo obediente, en étant obéissant, cumpliendo todas las expectativas de la ley, en accomplissant toute la loi, pudo derrotar al il diablo. a pu vaincre le diable. ¿Quién es esa persona? Qui est cette personne? Jesús. Jésus-Christ. Jesús, Jésus même. al que no conoció pecado. Ah, celui qui No n'a tuvo pas pecado. connu le péché, Él no tuvo pecado. il n'a pas péché. Llevó una vida santa, llevó una vida justa, Vécu une vie sainte, derramó juste. una sangre Il a inocente. versé son sang, il était innocent. Entonces la ira que había contra los hombres La colère qu'il y avait contre les hommes cayó sobre Jesús est tombée sur Christ. y el Señor quedó satisfecho en eso, en su sacrificio. Et Dieu a été satisfait. Por eso ahora aquellos que creen C'est pour ça que maintenant, ceux qui croient en el sacrificio de Cristo dans les sacrifices de Christ reciben la salvación. reçoivent le salut. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, Romains chapitre un 10. poco más adelante. Dice así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu Quel corazón. Verset 18. Chapitre 10, verset 8. Mas ¿qué dice de ti? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que crea en Él no será avergonzado. 11. Tan sencillo como esto. C'est simple. Comme Confieso con la ça. boca que Confesse Jesús avec es la Señor. bouche Que Jésus est le Seigneur. La palabra dice que nadie puede decir que Jesús es La el Señor parole por el dit que Espíritu. personne peut dire que Y c'est- hay una obra ya del Cristo Espíritu es el Santo, Señor, porque sino que tú te arrepientas que par moyen du Saint-Esprit, l'une œuvre du es Saint-Esprit, porque el parce que Espíritu Santo está haciendo ya si algo tu te en tu réponds, vida. c'est parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque Entonces chose tú dans ta vie. confiesas con la si tu boca para confesas salvación avec ta bouche, pero pour crees pour en tu avoir le corazón salut, mais tu crois de dans que ton Dios cœur lo levantó que de los Dieu l'a muertos. levé d'entre les morts. Y ese es el poder del Evangelio, Et ça, c'est le pouvoir de l'Évangile, la resurrección de la Cristo, résurrection de Christ. ¿no?
Si no, hablaba Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, Paul disait, si Christ n'aurait pas ressuscité, vana es vuestra fe. notre foi, elle servirait à rien. No valdría para nada. Il servirait Pero à Cristo rien. resucitó. Mais Christ est ressuscité. Entonces, creyendo en la resurrección de Cristo Dans la résurrection de y Christ, confesando, dice que nosotros confessons alcanzamos publiquement, nous, la salvación. on a le salut. Bueno, vamos a Romanos 5, capítulo 18. Romains 5, Capítulo verset 5, perdón, versículo 18. 18. Vamos a leer algunos versículos sueltos y luego iremos a una historia, una parábola. Romanos 5. Bueno, vamos a leer el 8. On va lire Romanos le verset 5, 8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pasamos al versículo 18. verset 18. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, versículo 20, 20. la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de Jesucristo, por medio de la justicia, perdón, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y aquí está hablando de la heredad por medio de un hombre, Ici, nous parle de l'hérité. por medio de la transgresión Pardon. Par moyen de la transgression de un d'un hombre. un seul homme ¿eh? Por medio de la transgresión de un hombre vino la condenación. est venu la condamnation. Está hablando de Adán. Il nous parle d'Adam. Por medio de la Par desobediencia moyen de la désobéissance entró el pecado est entré le y ese péché pecado, lo que decíamos antes, ha sido Ese una péché heredad que nous avons hérité. en la humanidad. Pero por medio de la obediencia de otro hombre, Par moyen de l'obéissance d'un autre ese homme, es Jesucristo, c'est Jésus-Christ, muchos son constituidos justos. où on était justifié. Ahora bien, el versículo 20 Verset 20, nos habla que que la ley se introdujo, lo que hablábamos il antes, nous parle que l'intervention de la loi para que el pecado entraîné abundase. la multiplication ¿Qué quiere des decir fautes, esto? des péchés. Que si la palabra Qu'est-ce que ça veut dire? Que si la parole no se pondría delante tuya como un ne espejo, se place pas devant toi comme un tú miroir, no verías tu pecado, tú no verías tu pas necesidad. voir ton péché ni Pero ton la besoin. misión de la ley Mais l'objectif de la loi, ha sido mostrarnos ça a el été de nous pecado, montrer nos réalités, que el le péché, pecado abundase. que le péché abondait. Pero Pablo dice, tranquilos, Paul dit tranquille, porque no hay ningún pecado parce qu'il n'y a aucun que péché Cristo no pueda que limpiar. Christ ne peut pas La gracia es pardonner. más grande, La grâce est beaucoup plus el grande. amor de Dios es más grande L'amour de Dieu est beaucoup plus grande que todo pecado. que tous les péchés. Donde abundó el pecado, Là où il a abondé le péché, sobreabundó la gracia de Dios. surabondé la grâce. Ahora bien, vemos muchas personas On voit beaucoup de personnes que se confunden con esto de la qui sont gracia confondues avec la grâce. y piensan que porque hemos recibido la Ils gracia pensent que parce que nous avons reçu la grâce, podemos vivir de nous cualquier pouvons manera vivre de n'importe quelle y manière. podemos seguir Et pecando. nous pouvons continuer à pécher. Y es todo lo contrario, Mais c'est tout le contraire. porque la gracia Parce que la es el grâce poder est le pouvoir que no que merecemos, nous ne méritons es el pas. poder que nos lleva C'est le pouvoir qui nous mène a poder vivir en santidad. à pouvoir vivre en sainteté. Tito, Tite, cuando les dice allí a la quand iglesia, il dit à l'Église, porque la gracia de Parce Dios que se ha la manifestado grâce de Dieu s'est manifestée, para manifestée salvación de los hombres. pour le salut des hommes. Y se para ahí. Mais est-ce qu'il Sigue s'arrête là? Non. ¿Qué más dice? Il continue à parler. Il nous Enseñándonos dit, en nous enseignant
a renunciar à renoncer a los deseos aux mundanos désirs y de poder la chair guardarnos nuestros corazones et en pour santidad. garder nos cœurs en Entonces, sainteté. no es que la gracia se ha derramado y Ce ya n'est pas está. que la grâce a été versée, Es point. que la Non. gracia se C'est que derrama la en nuestras grâce vidas, est versée dans nos vies. somos limpiados, On somos est purifiés, justificados on est justifiés. y recibimos el Et nous poder recevons le pouvoir para poder andar en pour esa vida pouvoir nueva marcher dans une que el nouveauté Señor ha de vie, preparado para cada uno de la nouveauté nosotros. de vie que le Seigneur nous a donnée. Bueno, vamos un momento a Lucas 16-19, por favor. Luc 16, 19. Y aquí vamos a ver al rico y a Lázaro. Muchos conocemos On va voir l'histoire de esta l'homme situación. riche et du pauvre Lucas Lazare. 16-19. Pero hay un detalle, una cosa que me ha llamado la Il atención. y a un détail qui a attiré son attention, Estas son palabras de Jesús c'est des paroles de y Jésus. Jesús aquí nos quiere dar una Et enseñanza Jésus ici, il veut nous donner un enseignement para que nosotros sepamos afin de que nous on puisse savoir que esta vida no se acaba que la vie en el tombó, ne finit pas dans les tombeaux, no se acaba en la caja en ne el finit lecho pas de dans le muerte. cercueil. Versículo 19 dice, había un hombre rico Verset 19. que vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían a él y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos 23. estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate 25. que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo males, pero aquí está consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta 26. entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, 27. pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les prevengan seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 28. Y Abraham le dijo a Moisés y a los 29. profetas tienen que le oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque los muertos se levanten de los muertos. Bueno, ¿qué pasa aquí Qu'est-ce qui se con passe este ici rico? avec ces personnes riches? Llega un momento que pide ayuda Il arrive un moment dans lequel il demande de porque l'aide estaba atormentado parce qu'il était tourmenté en la llama de fuego. dans Dice: la Abraham, por flamme de favor, feu. Il a dit: Abraham, si manda a Lázaro on voit Lazare que venga, que me moje qui vient et qui touche mes lèvres el dedo para que yo pueda refrescarme. pour me refroidir, Y ya le dice que no me puede ser, rafraîchir. Il que a los dit: que están allí Ce n'est pas possible. no pueden pasar para el otro lado, ni C'est los pas que están en el possible otro d'aller lado d'un pueden endroit pasar por el otro dans lado. l'autre. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que ça veut dire? Que en ese lado de la eternidad Que dans ces côtés de l'éternité, ya no hay solución. il n'y a pas la La solution. solución la tenemos La ahora. solution, nous l'avons maintenant. Hoy es el día de salvación, Aujourd'hui, c'est le ahora es jour el de momento en el que tú Aujourd'hui, c'est puedes le ser moment salvo, dans lequel tu peux être sauvé. decía el apóstol Pablo. C'est l'apôtre Paul. Pero dice que este hombre le dijo a Abraham: Por favor, Il a dit à Abraham, Abraham, s'il te plaît, Abraham, ir a mi casa. va chez moi. Te lo digo seriamente, Je te le demande porque sérieusement. tengo 5 hermanos. Parce que j'ai 5 frères. Ir y que le hablen para que no venga a este Pour sitio de en parler tormento. afin qu'ils ne viennent pas ici où je suis, dans ces endroits de Y Abraham le tourmente. dice: Et Abraham lui dit, a los profetas tienen, a ils Moisés ont les tienen, prophètes, ils ont Moïse, que le hagan, que escuchen lo que qu'ils están hablando. écoutent ce qu'ils disent. Y esto me hace pensar a mí Et ça me fait penser en à lo que moi, estamos escuchando todos dans los ce que días. nous sommes en train d'écouter tous ¿Qué les estamos jours. haciendo con lo que estamos Qu'est-ce escuchando? qu'on fait avec ce qu'on écoute? La palabra dice La parole que nous estamos
estamos viendo que nous voyons cosas que muchos profetas des desearon choses que ver, beaucoup de prophètes ont désiré voir, oyendo en écoutant cosas que muchos des choses profetas que beaucoup de desearon prophètes oír. ont désiré entendre. Estamos escuchando el mensaje todos los días. On écoute les messages tous les jours. ¿Qué estamos haciendo con ese Qu'est-ce mensaje que qu'on estamos fait avec les recibiendo? messages que nous Mi recevons? ánimo en esta mañana Son encouragement ce es que matin, entregues tu vida a Jesús. c'est de te donner à Jésus, Entregar de tu donner vida a ta vie Cristo, à Jésus, que recibas el perdón. de recevoir le pardon, Porque Él ha pasado los tiempos de la ignorancia, si estás aquí. parce qu'il a passé le temps de Como l'ignorance. decía en Hechos Como dice 17, en Acte 17, dice, el Señor Il ha a pasado pas los tenu tiempos de compte vuestra le ignorancia. temps de notre ignorance. Dice, pero ahora Mais manda maintenant, il demande a todos los à hombres, tous les hommes en todo lugar, et dans tous les endroits, que tous se les endroits arrepientan. qui se répondent. que se arrepientan. Y ahora es el momento Et maintenant, c'est le donde nos moment podemos arrepentir. là où nous pouvons nous repentir. De hecho, En fait, la bondad de Dios la bonté de Dieu nos guía al nous guide arrepentimiento. à la repentance. Y lo vemos una y otra vez. Et on le voit une fois et une autre. Estoy seguro que en tu vida Je suis sûr que dans ta vie, estás viendo que Dios te está dando tu vois que oportunidades Dieu te donne des opportunités para que puedas arrepentirte. afin de pouvoir te repentir. Esa es la bondad de C'est Dios, ça la que bonté. te guía al arrepentimiento Te guide à la repentance para traer salvación a tu vida. pour te donner le salut. Entonces, hemos dicho que el hombre no es justificado por las obras de la ley, N'est pas justifié par les œuvres de la sino loi, por fe. sinon par la foi. ¿Os acordáis de los dos malhechores? Vous vous rappelez de deux malfaiteurs? Aquel que fue salvo, C'est lui qui a été sauvé, que Jesús que Jésus le dijo, hoy lui estarás a dit, conmigo en el paraíso. aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Estaba también ahí en la cruz con Il él. était aussi crucifié. Entonces este hombre no pudo hacer nada. Donc il a pour rien Lo faire que sí tuvo pour se sauver, mais es ce una qu'il a eu, actitud de c'est arrepentimiento une en su attitude corazón de repentance dans son cœur. y fue salvo en esa Il misma a hora. été sauvé. Es el corazón, es la actitud. C'est le cœur, c'est l'attitude. No podemos hacer nada nosotros por On peut nosotros rien mismos, faire par nous-mêmes. pero Cristo lo ha hecho todo ya en la Christ, cruz. il a déjà tout fait dans la croix. Por eso acércate al C'est pour Señor ça. y Approche-toi pídele que limpie tus au pecados. Seigneur et demande-lui qu'il purifie tes péchés. Primera de Timoteo 2:5 dice, En porque hay un Timothée solo Dios 12:5 y un solo dit, mediador Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dios y los hombres, entre y los Dieu et hombres, les hommes, Jesucristo, Jésus-Christ, hombre. homme. Juan 6:37 dice, Jean 6 et 37. todo lo que el Padre me da Tout ce que le Père me donne viene a mí vient à moi. y no lo echo Et fuera. je ne les mets pas dehors. Todo lo que el Padre me da, decía Tout Jesús, ce que le Père me donne y no lo echo fuera. viendront à moi. Je ne les mettrai pas dehors. Segunda de Pedro 3:9, 2 Pierre 3, 9. el Señor Le no Señor retrasa su promesa, N'est pas en retard. Ses sino promesses ne sont pas en que es retard. paciente con Sinon, todos, qu'il est allié à la patience, esperando en attendant que todos que tous vayan a donde? aillent à Al la arrepentimiento. repentance. Al arrepentimiento. El Señor es paciente Le para que Seigneur a la vayamos patience al arrepentimiento. afin qu'on aille à la repentance. Y cuando tú te arrepientes Et quand tu te réponds, y recibes a Cristo, tu reçois Christ. ¿sabéis qué pasa? Vous savez qu'est-ce Que qui tú se ya passe? tienes la convicción Que toi, tu es déjà convaincu de que tú eres salvo que tu es sauvé por la gracia de Dios. par la grâce de Dieu. ¿Por qué? Pourquoi? Porque has sido perdonado. Parce que tu as été pardonné. Ese perdón quita de tu vida Le un peso pardon enlève de ta vie un poids. y te quita ese peso del pecado. Il enlève le poids du péché. También te lava tu conciencia. Il purifie ta Y es conscience. una experiencia que tú vives C'est une expérience que tu vis en tu interior. dans ton Y intérieur. tienes Et convencimiento tu es convaincu, que aunque tengas luchas y même cosas, si tu as des luttes, pero tú has sido salvo tu as été sauvé. por la sangre de Cristo. Par Tú les tienes sangs claridad de en tu Christ, vida. tu as une clarté. Esto es importante. Ça, c'est important. Bueno, a Moisés tienen, À Moïse, a los profetas tienen. ils ont les A prophètes los aussi. cristianos se nos ha sido dado un encargo Pour les chrétiens, nous avons eu une commande Que es à el faire, encargo quelque chose à faire, un travail à faire. de la reconciliación. C'est la réconciliation. Somos embajadores de Cristo. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Por eso el mensaje que llevamos C'est pour ça que le message es que un nous mensaje que portons, trae salvación. c'est un message qui donne le salut. ¿No? Habla de Il Moisés, nous parle de Moïse, habla de los il nous profetas, parle des pero prophètes. no hay nada diferente a Il n'y nosotros. a rien de différent à nous.
Ahora vivimos Maintenant, nous en vivons un nuevo pacto dans une nouvelle alliance. y tenemos un Et mensaje nous avons un message ya de un Cristo d'un resucitado Christ qui est déjà y de ressuscité una obra et consumada, d'une œuvre qui a été déjà accomplie. sabiendo que el poder está En en el sachant mensaje. que no le en el pouvoir se mensajero. trouve dans les Y messages et non dans les messagères. yo creo que es un trabajo que debemos de hacer. C'est un travail que nous devons faire. Predicar, Prêcher, presentar el mensaje de salvación présenter le message de a salut nuestros familiares, à nos familles, a nuestros compañeros de à nos trabajo, collègues, a nuestros à vecinos. nos voisins. Ese es el encargo que le ha sido dado a todo cristiano. Ce qu'on doit faire tous les chrétiens. Porque por eso nadie puede decir que no tiene trabajo en la obra del Señor. C'est pour ça que personne ne peut dire qu'il n'y a pas de travail dans l'œuvre du Seigneur. Tenemos el ministerio de la Nous avons le reconciliación ministère de la y réconciliation. somos embajadores de Et nous sommes Cristo, des ambassadeurs de Christ. representantes de Cristo aquí en la tierra. Nous sommes des représentants de Christ sur O sea, hay terre. un trabajo, hay un encargo. Il y a un travail. Acabamos en Apocalipsis 20, Apocalypse 20, versículo 15. verset 15. Si lo puede leer alguien, por favor, en voz alta, muy Si fuerte. quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. 15, el 15. Sí. Y en el cielo otra señal. Non, capítulo 20, versículo 15. Ok, perdón. No pasa nada, estás perdonada. On t'attend. Oui. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Merci. Mis queridos hermanos, Mes frères aimés, que tu nombre que ton nom esté escrito soit inscrit en el libro de la vida. dans le livre de la vie. Asegúrate Assure-toi que tu nombre esté que escrito ton en el libro nom de la soit vida. écrit dans le livre de la vie. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. C'est ça ce qu'a dit Jésus à ses disciples. No es tan importante que los demonios se Ne soyez sujeten. pas émerveillés si les démons ils Si sont también viene en el saco. à vous, que ça vient Pero aussi. lo más Mais importante le plus es important, que vuestros nombres estén c'est que escritos vos en el libro de la noms vida. soient inscrits, soient trouvés dans le Por livre eso, de si la vie. aún C'est no pour tienes ça. el nombre escrito en el Si libro de la vida, maintenant ton nom il n'est pas inscrit dans le livre da de tu vie, corazón a Cristo donne ton cœur à Christ y verás cómo tu vida et tu verras comment ta vie empieza a cambiar. commence à changer. Amén. Amen. Pues te damos gracias, Señor.